Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño, continuación del contenido 4.1, importancia de la teoría de Darwin sobre el origen de las especies por selección natural, evolución divergente, evolución convergente, evolución paralela, neodarwinismo. Esta viene a ser la parte 2 de la continuación de lo que venía anteriormente. Todavía continuamos con conceptos generales, una ubicación rápida a la importancia de la teoría de Darwin. Cabe destacar que van a ser varios videos para que no quede un solo video de 2 horas, sino unos videos un poquito más cortos. Comenzamos. En principio tenemos que tomar en cuenta qué es selección natural. Selección natural básicamente es el mecanismo que utiliza la evolución para generar nuevas especies, para que haya diversidad biológica. De allí que Theodosius Lozán, uno de los libros que vamos a estar utilizando durante estas clases de evolución de selección natural, nos indica que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución y por lo tanto del mecanismo de selección natural. De allí tenemos que tomar en cuenta que la selección natural va a utilizar el paradigma poblacional en el cual la variación se va a dar en el seno, que se da en el seno de las poblaciones, es la materia prima de la evolución. Evidentemente, ya aclaramos en otro momento que estas variaciones dependen de las pequeñas mutaciones que se van dando en el transcurso de la vida de un individuo, y si este individuo, esas mutaciones son susceptibles de selección natural y dejan descendencia, bueno, ahí tenemos ya el concepto de la evolución, de esa descendencia que ha tenido variación, que ha sufrido mutación. Entonces, la selección natural ocurre porque los individuos con caracteres que lo hacen un poquito mejor adaptado a las condiciones en las que vive son capaces de sobrevivir y de reproducirse. En resumen, esa sería la síntesis moderna de la teoría de Darwin junto con la genética. Vemos allí una imagen de la isla de las serpientes, donde podemos ver varias variedades de serpientes que se desarrollan en esa isla. Pueden buscarla en internet, en las islas de la serpiente. Vamos a continuar. De allí que la teoría de la evolución propuesta por Darwin nos hace referencia a que todas las especies tienen un origen común y a partir de ese individuo primigenio se ramifican y da origen a otras especies. Sería la visión darwinista. De hecho, lo que tenemos ahí presente es un cladograma. Tengan esa palabra presente porque en el tercer laxo la vamos a estar utilizando. ¿Cómo se resume la teoría moderna de Darwin? Se va a resumir en la teoría sintética de la evolución, en la cual se van a combinar tanto las teorías darwinistas como los postulados genéticos propuestos inicialmente por Mendel. En principio, de esta teoría sintética, ella va a considerar la variación que sea susceptible a ser heredable en una población y la considera como cualquier cambio en la información genética que se va a llegar a la futura generación, a la descendencia. Lo otro es que el mecanismo que va a utilizar la selección natural, en el cual se va a originar una reproducción diferencial, en la cual tenemos ahí como ejemplo los más guapos, listos, fuertes, recuerden de punto suspensivo, todas aquellas características que se le den a ese individuo la posibilidad de aparearse, pues tendrá mayor posibilidad de heredar su gen. El otro postulado es aquel que menciona el aislamiento reproductivo. Para que se origine una nueva especie debe darse un proceso de aislamiento. Ese proceso puede ser genético a lo largo de las generaciones, donde solamente se apareen un grupo de individuos, o geográfico, que al final deriva en una nueva especie, porque solamente un pequeño grupo de individuos que tienen ciertas mutaciones características son los que se van a reproducir entre sí. Dentro de los procesos para que haya evolución, entonces vamos a tener el primero, el proceso de especiación, que veníamos mencionando. Un individuo, un ancestro común, que tiene
la posibilidad de producir genes mutados que van dejando descendencia. Por lo tanto, al ir dejando descendencia, si esta descendencia solamente se aparean entre ellos, pueden dar como resultado una nueva especie. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta entonces es contenido de microevolución, la cual está bien relacionada es con los genes, los alelos que van a degenerar en un posible aumento o disminución del pool genético dentro de una población. Veíamos en las clases anteriores que esto puede, además de ocurrir por mutación, también puede ocurrir por migración o inmigración dentro de la población. Finalmente, entonces, cuando este proceso ocurre y se establece, hablamos de macroevolución, aquella que va a dar origen a la diversidad genética en una población. De ahí que estos mecanismos dependan mucho, en principio, de la mutación. La mutación se va a dar en un individuo, pero ese individuo, al estar inmerso en una población, es susceptible a que ocurran procesos de deriva génica, de selección natural o de simple migración que van a afectar a esa población. Esa mutación o ese individuo que va a afectar a la población para que se pueda originar una nueva especie va a depender tanto de los recursos como su potencial reproductivo, aquellos que decíamos la mejor adaptación o aquella característica que le permita ser seleccionado por un miembro de esa especie para reproducirse, le va a dar entonces variabilidad genética a esa población que va a, como tal, a producir una nueva especie. Para esto él va a necesitar muchos cambios, aislamiento reproductivo a lo largo del tiempo para generar un nuevo linaje, una nueva especie, que es lo que vemos allí representado con el cladograma. Dentro de los tipos de especiación entonces tenemos la especiación simpátrica, en la cual la especie va a surgir a partir de un ambiente común, van a haber una diferenciación entre especies debido a diferentes mutaciones, o una especiación alopátrica, en la cual tiene mucha influencia el aislamiento reproductivo. En las clases anteriores para laboratorios les dejé unos videos. Allí en el video de Futurama podemos ver ejemplos de aislamiento reproductivo que tienen como resultado la creación de una nueva especie, evidentemente a lo largo del tiempo. Otro ejemplo de este tipo de especies, vamos a regresar un momento, ocurre mucho en el Orinoco con los peces autóctonos de allí. En este caso vamos a dar el ejemplo de los guppies, donde hay diferentes variedades de guppies en el Orinoco debido a que se han dado procesos de aislamiento geográfico que como tal después da el origen a una nueva especie, una diferenciación. Tanto así que muchos de estos peces no se aparean si no tienen a su pareja al lado, no lo reconocen, aunque se puedan reproducir entre sí, no reconocen al otro. Dentro de los procesos de microevolución tenemos que aclarar que hay un cambio en el pool genético de esa población debido a alguna mutación o simplemente a la deriva génica que va a dar como tal, como resultado, que estos sean susceptibles a la presión de selección natural. Dentro de la presión por selección natural tenemos que hablar de varios fenómenos. Primero, el efecto cuello de botella y el otro es el efecto fundador. Una situación catastrófica dio como resultado que bajara el pool genético, a eso le denominamos efecto cuello de botella. Y que ese efecto de cuello de botella puede hacer que se expresen en la población alelos que cuando la población estaba grande no se veían. Otro del efecto fundador es simplemente una especie que es desplazada, por ejemplo los pinzones de Darwin cuando llegaron a las Islas Galápagos, llegan a esa isla y a lo largo del transcurso de generaciones, por aislamiento geográfico, desencadenan una nueva especie o generan una nueva especie. Evidentemente, para que esto ocurra debe haber diferentes interacciones con el ambiente que van a desencadenar que el individuo deba adaptarse a ese ambiente. Dentro de los fenómenos de macroevolución, entonces
entonces tenemos que hablar de los cambios acumulativos, millones de episodios de especiación que van a dar como resultado a una nueva especie. Esto lleva miles de millones de años. Tenemos el ejemplo del elefante en la imagen. Recuerden que las diapositivas le van a quedar en el aula virtual para que ustedes las puedan descargar y verlas más grandes, pero en este caso tenemos el ejemplo de la evolución del elefante. Es una línea evolutiva desde la aparición del primer ancestro común del elefante hasta el elefante moderno. También como proceso de macroevolución tenemos lo que son novedades evolutivas. Esas novedades evolutivas pueden ser cambios bruscos en esa población que van a dar como resultado que ese individuo simplemente sea casi que único. De allí que a veces cuando hablan de evolución, y esto es importante aclararlo, no podemos buscar el eslabón perdido, no hay eslabones perdidos, simplemente si la mutación fue muy grande, estamos hablando de una novedad evolutiva y ese individuo apareció y ya. Dentro de los cambios también se pueden dar cambios en el desarrollo embrionario, en este caso estamos hablando, por eso tenemos una imagen allí de desarrollo embrionario de diferentes especies. En este caso ahí tendríamos peces y aves referenciados como tal de diferentes fases de su desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es muy importante estudiarlo debido a que este nos permite conocer no solo los ancestros comunes, no solo las propiedades, las enzimas que se están activando o desactivando en cierto punto para que una especie como tal tenga las características que la definen a ella. Disculpen. Dentro de algunos mecanismos evolutivos podemos ver que la variabilidad genética es igual a la adaptación. ¿Adaptación de qué? La adaptación de los alelos y a las diferentes combinaciones que le van a dar a esos alelos mayor eficiencia. Tenemos en la imagen el ejemplo de diferentes tipos de granos, en este caso dicotiledones y monocotiledones, que son un ejemplo de variabilidad. Dentro de algunos mecanismos evolutivos tenemos también la deriva génica, en la cual va a haber variación de alelos, se da generalmente en poblaciones pequeñas, en poblaciones pequeñas la variación va a ser menor, mientras que en poblaciones grandes la variación va a ser mayor. Y lógico, mayor cantidad de individuos, mayores posibilidades de que haya un cambio brusco en cómo se expresan esos alelos dentro de la población. De allí, en las clases anteriores del ejemplo de la anemia falciforme, imagínense anemia falciforme a nivel continental, sí hay casos evidentes, pero son muy pocos. En cambio, en la isla que le estaba mencionando, donde la mayoría de la población sufre anemia falciforme, allí vemos que la variación, esa variación va a ser menos variación. Casi todo el mundo lo vamos a ver con rasgos de anemia falciforme presentes, evidentemente porque se han reproducido entre sí durante diferentes generaciones. La endogamia, es importante aclarar aquellos términos, la endogamia va a disminuir la variabilidad. Endogamia es que entre individuos emparentados se reproduzcan, mientras que la exogamia aumenta la variabilidad. En biología, en comportamiento evolutivo, podemos ver que los individuos buscan la exogamia, reproducirse con individuos que sean de la misma especie, pero que no estén emparentados. De allí que, por ejemplo, los leones deban salir de su grupo para no reproducirse con las madres o con las hermanas. Botados de allí, básicamente. Lo mismo ocurre con los elefantes, sería otro ejemplo. Vemos como ejemplo de endogamia, entonces, la mayoría de las familias reales, que es otro ejemplo que estamos dando. Los zares de Rusia tenían el problema o la familia real rusa tenía el problema de la hemofilia debido a que ellos se casaban entre sí y el gen de la hemofilia tuvo la oportunidad de expresarse con mayor proporción. Ahora tenemos que ver entonces el concepto de flexibilidad evolutiva. La flexibilidad evolutiva me va a dar mayor adaptación al ambiente y va a disminuir con ese proceso de la endogamia. De allí que, vamos a un ejemplo ya más cercano a ustedes,
Si tengo perros de raza, pedigrí, perros puros, yo quería un pastor alemán puro, o yo quería un Frempudo, o que yo quería un Cocker X, raza de perros puros. Resulta que estos perros son más susceptibles a las enfermedades debido a que para que se mantenga su especie hay mucha endogamia. Casan a los hermanos, a los hijos con las madres para mantener ese pedigrí allí en esa población. Esto aumenta los caracteres recesivos, no que lo aumenta la proporción de la aparición de esos caracteres recesivos fenotípicamente, y por lo tanto, y vamos a centrarnos un poquito ya en el caso, los perros de raza son más delicados, más susceptibles a enfermedades, y bueno, pudiera decir algunas personas menos inteligentes, a diferencia de los perros cacri, los criollos, los que se reproducen con mucha variación, favoreciendo la exogamia. Estos perros son menos susceptibles a enfermedades. Evidentemente está, mientras el perro sea más mezclado, lo más mezclado posible, puede llegar a vivir más. Quiero un perro que le dure, un cacri, que sea más o menos de tamaño medio. Los perros muy grandes viven menos, igual que los perros muy pequeños. Eso lo pueden buscar ya ustedes si les interesa. Dentro de los tipos de evolución, tenemos que mencionar, esta introducción, la evolución convergente, la evolución divergente y la evolución paralela. Cuando hablamos de convergencia, son individuos que no están directamente relacionados, que llegan a una solución común. En este caso tenemos aves, reptiles y mamíferos. Todos llegaron a desarrollar unas alas para volar, pero no tienen un origen común, al menos que yo me remonte a aquel primer individuo, a aquella primera célula que dio origen a ellos. Pero como tal, en su clado, en su cladograma, en su línea evolutiva propia, no tienen un individuo que los relacione. Dentro de la evolución divergente, tenemos individuos que dieron origen a todos los demás individuos. En este caso, el ejemplo de los mamíferos, tenemos aquí el mamífero sobreviviente al periodo de extinción del Jurásico-Cretácico, donde queda ese mamífero representando, y de él divergen todas las especies de mamíferos que existen actualmente. Lo otro es evolución paralela. Con la evolución paralela son individuos no emparentados, parece a lo de evolución convergente, pero que llegan a soluciones comunes. En este caso tenemos me olvidé el nombre. El caso del perro con el lobo de Tasmania. En este caso era un marsupial muy parecido a un perro. Fue extinto cuando los ingleses llegaron a Inglaterra. Consideraron que estos podían ser hombres lobo. Disculpen la expresión. Creencias que ellos tuvieron en ese momento, y llevó a la extinción del lobo de Tasmania. En este caso podemos ver que ellos tienen características similares, pero porque se dio una evolución paralela. De allí, evolución convergente, y más propiamente dicho, tenemos dos caracteres similares, evolucionan independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo diferentes. Dentro de la evolución paralela, concepto propiamente dicho, dos especies pueden evolucionar de forma independiente hasta llegar a un nuevo estado común. Y en la divergente, sean cambios evolutivos que van a experimentar cada grupo de individuos por separado, por lo que generan nuevas especies favorecidos por la deriva génica, por las mutaciones y por la selección natural. Ese sería el repaso de la parte 2, faltaría una parte 3, conceptos un poquito más a profundidad con algunos otros ejemplos. Ha sido todo por hoy, que tengan feliz día.